El descubrimiento más importante de la historia de la humanidad es el fuego. Controlar el fuego fue para el hombre un paso de gigante en su evolución. Se cree que nuestros antepasados en el territorio de Andalucía aprendieron a controlar el fuego hace unos 500.000 años. El fuego aportó al hombre una fuente de calor, algo primordial en aquella época, ya que en la prehistoria los hombres se morían igualmente de frío que de hambre. El fuego ahuyentaba a los animales depredadores que acechaban al hombre. Y también el fuego iluminaba las cuevas en las que dormían nuestros ancestros. El fuego, además, eliminaba los gérmenes, con lo que aumentaron las posibilidades de que los humanos sobrevivieran y se multiplicaran. Y lo más trascendental, el fuego dio el empujón definitivo al desarrollo del cerebro y la inteligencia del hombre. Gracias al fuego, el hombre primitivo pudo calentar la carne. Al estar más tierna, comía más cantidad, con mayor facilidad. Esto provocó una disminución de la mandíbula, dejando un mayor hueco para el desarrollo del cerebro. Además, al comer más carne, el hombre incrementaba los nutrientes que recibía, lo cual ayudó también al crecimiento del cerebro y la inteligencia de nuestros ancestros. A fines del cuarto milenio antes de Cristo, Egipto y Mesopotamia ya disponían de sistemas de escritura basados en signos ideográficos y fonéticos que se inscribían sobre piedra, madera y tablillas de arcilla. Los egipcios también utilizaron el papiro, un soporte más ligero que se obtenía de la planta del mismo nombre. En el segundo milenio antes de Cristo, los fenicios crearon un alfabeto del que más adelante surgirían otras escrituras, como la griega y la aramea. Estas últimas darían origen a su vez a los alfabetos latino, árabe y hebreo, entre otros. Del siglo V a.C. data la utilización de escrituras jeroglíficas por parte de las culturas precolombinas. 3 siglos después en Europa, el pergamino sustituyó al papiro como soporte para la escritura. El papel fue inventado por los chinos a comienzos del siglo II después de Cristo, pero no se conoció en Europa hasta el siglo VIII. La invención de la imprenta en el siglo XV facilitó la difusión de este material, que se convertiría en el principal soporte de la comunicación con la aparición de los periódicos 2 siglos más tarde. La mecanización iniciada en el siglo XIX impulsó la producción de papel y la composición tipográfica. Por otro lado, aparecieron nuevos códigos para transmitir información, como el Morse en telegrafía o el alfabeto Braille para los invidentes. Tiempos modernos. Dirigida por Charles Chaplin en 1939, cuando el cine hablado estaba ya prácticamente en su máximo esplendor. Sin embargo, optó por hacer una película muda, en la que se refleja con gran expresividad el auge de una industria, en la que los trabajadores son considerados como auténticas máquinas, instrumentos de producción sin más valoración que el rendimiento en medio de un trabajo mecánico y repetitivo. Toda la fábrica se sitúa bajo la atenta mirada del director, del dueño de la empresa, que observa lo que pasa en todos y cada uno de los rincones de su feudo particular, como el ojo del gran hermano en la novela 1984, presente siempre en todas partes, observándolo todo, controlándolo todo, dirigiéndolo todo. Esta es la última aparición del personaje de Charlotte en la gran pantalla. Un clásico de las comedias de las primeras épocas del cine, tierno y entrañable. Un hombre sencillo, con un matiz ingenuo que le hace más cercano a los que nos vamos adentrando en la historia que se narra. En esta ocasión, encarna a un empleado de una cadena de montaje en la época de la Segunda Revolución Industrial, atrapado en el maquinismo y que enloquecerá por el ritmo febril de este tipo de producción. Un trabajo rutinario que deshumaniza a la persona, convirtiéndola en un objeto más, en otra pieza del engranaje. Look down. 11 Houston, we copy. 2 good marks, over. Okay. Plus 00085. Engine to slow its descent to a touchdown on the near side of the moon. Collins in Columbia continued in orbit, awaiting their return. Houston, you're a go for landing, over. Roger, understand. Go for landing. 3,000 feet.
That's one small step for man, one giant leap for mankind. En San Francisco, California, el 24 de febrero de 1955, nació Steve Paul Jobs, un hombre que no la tendría fácil al inicio de su vida. Hijo biológico de un par de estudiantes universitarios, uno de ellos inmigrante, que deciden darlo en adopción para que tuviese un mejor futuro. Steve es un niño inteligente, inquieto y bueno para hacer las cosas con las manos. A los 12 años, en las charlas de la Hewlett Packard Company, conoce por primera vez un computador y queda enamorado para siempre. Allí conoce a su amigo y futuro socio, Stephen Wozniak. Ambos crearían Apple en el garaje de los padres de Jobs cuando tenían 20 años. Para Steve nada fue fácil. A pesar de que fue dado en adopción para que estudiara en la universidad con tranquilidad, la plata de sus padres se fue acabando. Entonces renunció oficialmente a la universidad y asistía a oír solo las clases que le gustaban y que luego le servirían para la vida. Para eso, Steve tuvo que dormir en el suelo, saber cuánto valían unas botellas de plástico y dónde quedaban los restaurantes de Hare Krishnas para poder comer. Pero confiaba en los hilos que estaba uniendo. Escuchó la intuición. Hizo lo que sentía en el corazón. 10 años demoraron en montar a Apple en la cima de la industria tecnológica. Inventaron la computadora hogareña. Hicieron de la computadora un artículo del futuro. Comenzaron a cambiar el mundo. Y de 2 emprendedores en un garaje, pasaron a una empresa de $2.000 millones y 4.000 empleados. Pero por cosas de las empresas, las estrategias y la vida, a Steve Jobs le pasó lo mejor que le pudo haber pasado. Lo echaron de su propia compañía. Del éxito, pasó de nuevo a ser un principiante. Y volvió a comenzar. Compra The Graphics Group en 1986, una división de gráficos por computadora de Lucasfilms, y da origen a Pixar, que después de muchos errores y aciertos, lanza el primer éxito de las películas animadas por computador que nos hacen soñar desde hace 2 décadas. También fundó una nueva compañía llamada Next Computer, que hacía computadores para gente especializada, y así experimentó e inventó softwares que por cosas del destino y las estrategias empresariales, Apple necesitaba. Apple, su antigua compañía, compra entonces Next, y Steve regresa a Apple, con lo que sería el corazón de Mac, el Next y su sistema operativo. Ya en Apple nuevamente, en tan solo 1 año se convierte en director interino y termina proyectos que no le gustan, para comenzar a concentrarse en inventar genialidades. En 1998, el iMac. En el 2001, el iPod. En el 2007, el iPhone. En el 2010, el iPad. En el 2011 y 2012, el iCloud. Steve Jobs, ese adolescente que le dio importancia a la funcionalidad y la estética en los ordenadores, el que revivió la industria de la música, el que cambió la forma de consumir contenidos digitales. Sí, ese, el que desde el año 2004 luchó contra el cáncer y muchas veces desapareció de la escena provocando bajones en la bolsa. Ese que apenas el día anterior había lanzado sus nuevos inventos. Sí, Mr. Jobs, un 5 de octubre de 2011, se fue para siempre. Pero nos dejó, para siempre también, los aparatos donde hacemos bellezas, los dispositivos que nos dan entretenimiento y nos comunican. Gracias, Steve Jobs. En 1994 nace en los Estados Unidos Mark Elliott Zuckerberg, pero en los medios de comunicación se le conoce simplemente como Mark Zuckerberg. Realizó sus estudios en el Colegio Ardsley y en la Academia Exeter. En esta época hizo su primer desarrollo, un software llamado Synapse Media Player, el cual reproducía canciones basándose en la preferencia del usuario. Empresas como Microsoft y Apple quisieron comprar el programa, pero Zuckerberg prefirió ponerlo en internet para que fuera descargado de forma gratuita. En 2003 ingresó a Harvard y desarrolló el programa Course Match, un programa que recopilaba datos de los estudiantes.
Este software se considera el primer antecedente de Facebook, que saldría al Internet al año siguiente. El resto es historia. Así, el joven Mark entró a las grandes ligas de Internet. Facebook se convirtió en la red social más utilizada del mundo, hoy en día con más de 900 millones de usuarios. En 2010, Zuckerberg ganó el reconocimiento a Persona del Año, además de filmarse una película, Red Social, que cuenta la historia de Facebook. En la actualidad, Zuckerberg sigue perfeccionando la red social que continúa en plena expansión global. Avanzamos hacia un futuro incierto. ¿Cómo será nuestro mundo dentro de 50 años? ¿Viviremos en ciudades completamente automatizadas y viajaremos en coches voladores? ¿Nuestros hijos tendrán órganos artificiales? ¿Vivirán hasta los 100 años?